Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. En este momento vamos a hablar de otra capacitación perteneciente a riesgos críticos en el mes de noviembre. Se denomina Reglamento Operativo Interno, el ROI, y el Código General de Normas de Operación en el 2023. Generalidades. Normas, reglamentos e instrucciones. Estos documentos los tiene que tener el maquinista dentro de la cabina cada vez que va a salir. Debe portar con ellos a todas partes el reglamento interno de seguridad. Los trabajadores deben poseer una copia de las normas, conocerlas y cumplirlas. El Código General de Normas de Operación, los trabajadores cuyas obligaciones estén determinadas por estas normas deben siempre portar el ejemplar más reciente durante toda su jornada de servicio. El reglamento de usos de frenos de aire y manejo de tren, ya que tenemos diferentes tipos de freno, hay muchas maniobras para manejar un tren y todos los trabajadores deben estar directamente involucrados con la operación de trenes, donde poseer un ejemplar de este reglamento, familiarizarse con él y cumplir. El itinerario de instrucciones especiales, cada trabajador cuyos deberes estén regidos por este itinerario de instrucciones especiales deben siempre portar el ejemplar más reciente durante toda la jornada de servicio. Acá tenemos dormir durante la jornada del trabajo. Vamos a empezar a hablar de algunos puntos que están dentro del Código General de Operaciones y que vamos a reforzar en este momento. Nosotros tenemos conocimiento de ello, pero es insólito que se siguen presentando lo que es descarrilamientos y accidentes por el incumplimiento de estas recomendaciones que nos dice el código. Una es dormir durante la jornada de trabajo. No se debe dormir mientras esté en servicio. Sí existen puntos muertos en donde estamos en una cruz, en pleno cruzamiento, esperando que venga la otra locomotora. Esos son momentos especiales en los que sí se podría, pero existen también el momento en movimiento, cuando vamos en la vía férrea, no se permite dormir. Otro punto es la obediencia y cumplimiento de las instrucciones. Todo trabajador deberá obedecer y cumplir con las instrucciones de sus supervisores. Cumplirán con las instrucciones emitidas por los gerentes de diferentes departamentos cuando estas instrucciones efectúen sus tareas, ¿ya? Siempre y cuando que sean o tengan relación con sus actividades. Alteraciones de aparatos de seguridad o equipos. Uno de los equipos que tenemos son las radios y se prohíbe alterar, anular cualquier dispositivo de seguridad, equipo de locomotoras u otros dispositivos, vagones u otros bienes del ferrocarril. El punto 1.31 habla de permanecer entre carros. No está autorizado en Nexa, Caja Marquilla, ni en ningún lugar permanecer entre autos cuando el tren está en movimiento. Otro punto es subir y bajar de los trenes. Todo trabajador debe subir o bajar de un tren cuando el tren se desplace a una velocidad que no exceda a 10 kilómetros por hora y usar sus 3 puntos de apoyo. Cuando esté con rumbo norte, 5 kilómetros por hora. Cuando esté como rumbo sur, se adiciona la siguiente o lo siguiente para las maniobras en los diferentes patios del ferrocarril. Patios de ferrocarril. Todo miembro de tripulación debe subir o bajar de un tren cuando el tren se deslice a una velocidad que no exceda de 10 kilómetros por hora. Las operaciones de trenes códigos en general, operaciones, habla en su cuarta edición del 2018-2019 que esta es la indicación de los 10 kilómetros por hora de velocidad en un tren cuando vaya rumbo sur, en los patios del ferrocarril. Ahora bien, en los patios del cliente, la subida y bajada de un tren durante las maniobras debe ser con la locomotora detenida. Aquí vemos la diferencia de los patios del ferrocarril y los patios de clientes. Acá nos permiten que sea 10 kilómetros y rumbo norte a 5 kilómetros, pero en el patio de cliente tiene que ser totalmente
detenida. En ningún caso debe subir o bajar con la locomotora en marcha. El jefe de tren o brequero u otros tripulantes deben de coordinar con el maquinista todo acceso o deceso, todo ascenso o deceso de un tren o locomotora detenida. Una vez recepcionada la confirmación del maquinista respectivamente. Bien, tiene que existir constante comunicación para subir o bajar. Acá vamos a hablar de lo que es el punto 1.42, manejo de locomotoras. Solo los trabajadores calificados y autorizados deben manejar locomotoras en patio de maniobras y línea principal. No porque otra persona tenga conocimiento, pero no esté autorizado, puede cubrir. Siempre hay que tener muchas precauciones por esto, porque más allá de sufrir accidentes, ¿verdad? Podemos meternos en serios problemas legales, porque no estamos cumpliendo con la habilitación, con los documentos reglamentarios. Aviso de fallas de la locomotora. En su punto 1.43, personal deberá de informar al centro de control de operaciones cualquier falla en la locomotora, quien a su vez comunicará en el área responsable y emitirá el servicio provisional correspondiente. Siempre mencionar al servicio de aviso provisional. Al finalizar el viaje, el maquinista efectuará el reporte escrito en los formularios oficiales, que es el preuso y el de 12. Acá va a decir las condiciones en las cuales se encontró la locomotora, cómo se manifestó durante el traslado de su recorrido y cómo ha finalizado sus actividades. El cuadro de tanques de ácido, hay un punto acá que queremos resaltar. Durante el cuadro de tanques de ácido se debe utilizar una varilla luminosa para dirigir las maniobras. Acá vamos a hablar de la transmisión. Antes de transmitir, escuchar lo suficiente para asegurarse de que el canal de radio esté desocupado. Aquí vamos a hablar de lo que es la comunicación por radio. ¿Qué vamos a percatarnos para que esta pueda ser maleable? Primero, que esté desocupada la vía, ¿verdad? Escuchar lo suficiente para ver si está desocupada. Identificarse. ¿Cómo me voy a identificar adecuadamente? Vamos a dar un ejemplo. Loco 1001, llamando a base Chosica, cambio. Y no vamos a continuar la transmisión hasta recibir una respuesta. La identificación requerida. Si estamos en algún tipo de estación, también tenemos que identificarnos, pero en esta oportunidad los trabajadores que transmitan o acusen recepción de una comunicación radial deberán de comenzar con la debida identificación. Base Chosica, estación Casapalca. Cambio. Faltó esa palabra mágica, pero siempre tenemos que identificarnos, bien sea en la locomotora, bien sea de la estación. La repetición. El trabajador que reciba la transmisión deberá repetirla a la persona que transmitió. Por ejemplo, Loco 1001 llamando a base Chosica, cambio, respuesta. Contesta base Chosica, adelante, Loco 1001, cambio. Acá está la repetición, ya para la interferencia de comunicación. Continuamos acá con las transmisiones prohibidas. ¿Qué es lo que no se tiene que decir? No deberán transmitir comunicaciones falsas de emergencia. Esto es algo innecesario o también sin identificarse. No deberán ocupar lenguaje indebido, términos indecentes o decir bromas por la radio. Mucho cuidado con eso porque la maniobra de tren es una actividad muy delicada y que necesita toda su concentración y atención. Ningún trabajador divulgará la existencia, contenido o significado de cualquier comunicación. Sustituyendo señales de mano. Cuando se usa la radio para sustituir señales de mano, se debe indicar tanto la dirección como la distancia a recorrer. Igualito con el radio, indicar la dirección y distancia a recorrer. Por ejemplo, acá decimos la distancia por medio de lo que visualizamos de un carro. Puede ser la rueda, un truque, un carro, 4 carros, etc. El maquinista debe detener la marcha antes de la mitad de la distancia indicada. Si le dice a un truque, tiene que detener antes de la mitad de
truque. Antes de la mitad de la distancia indicada. Si es la distancia de un truque, vamos a calcular un truque con la mitad de un truque para que el maquinista pueda acatar esa detención. Cruzando vías férreas. Antes de cruzar la vía férrea, los trabajadores deben de mirar para ambos lados y colocarse en lugares seguros en el momento en que se acerque el material rodante. Estos usos de señales. Vamos a ver, los trabajadores que usen señales deben asegurarse que las señales sean plenamente visibles, usar señales claramente para asegurar su comprensión, dar señales al lado del maquinista para mantener el contacto visual. Cuando desaparece una señal, si la persona que está pasando señales desaparece del cambio visual, se debe detener todo tipo de movimiento. Ojo con esto. Salvo que el trabajador en el vagón puntero controle los frenos de aire. Vamos a ver qué nos dice con respecto al silbato y la campana. La campana. Debe accionarse la campana de la locomotora en cualquiera de las siguientes circunstancias. Antes de iniciar la marcha, salvo cuando se está haciendo una parada momentánea para comenzar maniobras. Antes de iniciar una marcha. En la aproximación de túneles, curvas, puentes y cruces a nivel. Por ejemplo, acá tenemos un túnel. Por allí se va a usar la campana. En caso de cruces a nivel, se debe comenzar a sonar la campana a un mínimo de 200 metros antes de llegar al cruce, si la distancia así lo permite, y si debe continuar hasta ocuparlo completamente. El silbato. Cuando las condiciones climáticas afecten la visibilidad, se debe accionar el silbato con frecuencia. Cuando estén trabajando en el área adyacente otros trabajadores, suene la señal de silbato requerida antes de iniciar la marcha. Bien, el parqueo de las locomotoras. Todas las locomotoras que se dejen parqueadas deben, de preferencia, parquearlos encima de un convoy o una línea que tenga un descarrilador en posición de descarrilar. Colocar y pisar las cuñas, tener el freno de aire puesto y apretar el freno de mano. ¿Qué recomendaciones nos dicen las maniobras sobre cruces a nivel? Al efectuar la maniobra sobre cruces a nivel, la tripulación o un supervisor a cargo del tren debe estar en el cruce para detener el tráfico vehicular hasta que el tren haya ocupado por completo el cruce. Esto es indispensable ya que en los cruces de nivel muchas personas tienden como que a atravesarse, como vemos acá. No importa si viene cerca, siempre están allí. Es por eso que el jefe de tren tiene que bajarse e irse para el cruce hasta que ya por fin haya pasado por completo la vía. El área de retroceso, ¿qué nos dice de recomendaciones? Cuando un tren tenga que retroceder por la línea principal, el movimiento deberá de hacerse a una velocidad restringida, solamente dentro de los límites autorizados. Un miembro de la tripulación se ubicará en el vagón puntero para dirigir el movimiento y permanecerá en dicho vagón hasta que termine el movimiento de retroceso. Todo este movimiento se debe realizar a velocidad restringida. Asimismo, también aplicará lo dispuesto a la norma sobre pasos a nivel. En el patio de clientes el uso de arnés es indispensable para el retroceso en las locomotoras y el uso de una silla, es plástica, una silla infantil, durante el retroceso de carros tipo cajón. El procedimiento de 3 pasos, vamos a recordarlo. Si una locomotora está enganchada a otro equipo o si está en la vía en posición de enganchar a otro equipo, el trabajador deberá de comunicar al maquinista que inicie el procedimiento de 3 pasos antes de abordar el tren para inspeccionar, repararlo, hacer ajustes o cualquier otra cosa. El procedimiento de 3 pasos es el siguiente. El trabajador deberá solicitar verbalmente el inicio del procedimiento de 3 pasos al maquinista por medio de la radio. El procedimiento de 3 pasos no es necesario si la máquina tiene una bandera azul, porque si tiene una bandera azul, ¿verdad? Es porque están realizando un trabajo allí por largo plazo y todo está detenido, incluso apagado. El maquinista debe hacer lo siguiente. Una vez que recibió esa comunicación verbal por radio,
hacer una reducción del freno automático, aplicación del freno independiente, centrar el reversor y abrir la llave del generador. El tiempo de espera para ingresar a la zona roja después de que el maquinista hace estos 3 pasos es de 30 segundos. Luego el maquinista comunicará por radio al trabajador que el procedimiento de 3 pasos está concluido y puede abordar el equipo. Una vez que el trabajador haya terminado de abordar el equipo de manera segura, deberá de solicitar y confirmar por medio de cada miembro de la tripulación que ha terminado de abordar el equipo y se encuentra fuera de la zona roja, para que así pueda continuar su trabajo. El trabajador que solicitó verbalmente la radio por inicio del procedimiento de 3 pasos debe de comunicar al radio al maquinista que puede continuar el movimiento de la locomotora. Esto es todo lo concerniente o un pequeño tramo de lo que es la relación del Código General de Operaciones y también del ROI. Por acá nos dicen recomendaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y una de las cosas que a mí me impacta y quiero comentarles a ustedes es que ante cualquier duda e indecisión, pare y piense. Es mejor tardarse que nunca llegar. En casa siempre nos esperan. Esta fue una de las capacitaciones a nivel de riesgos críticos del mes de noviembre, denominada el ROI y Código de Operación. Para ello, se van a dirigir a las oficinas de seguridad y a las oficinas de operaciones en Chosica, Seguridad, Allá y Callao para solicitar su registro de evaluación y sus exámenes y cumplir con lo establecido en el mes de noviembre. Muchas gracias por su atención.